Hola a todos y bienvenidos una vez más a solución de un problema del curso de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de distribución de carga eléctrica, calcular el campo eléctrico de un disco. Es un problema clásico de este curso. El problema dice, dado la densidad de superficie ρ sub s igual a 2 microcoulomb por metro cuadrado, en la región ρ menor a 0.2 metros y z igual a 0, y 0 en otro lugar. Encuentre el campo eléctrico en A, el punto P sub A, donde ρ es igual a 0, Z es igual a 0.5, B, P sub B, ρ igual a 0, Z igual a menos 0.5. El enunciado nos dice el tipo de distribución de carga que vamos a considerar. La densidad de carga superficial es una superficie en el plano XY, dado que Z es igual a 0. Y la densidad de carga existe para un radio ρ menor a 0.2 metros. Este es el radio en coordenadas cilíndricas. Luego estamos hablando de un disco, ¿vale? Un disco que tiene pues un radio que vale 0.2 metros. Se va a calcular el campo eléctrico a lo largo del eje del disco cuando Z vale 0.5 y cuando Z vale menos 0.5. Por la parte superior y por la parte inferior. Según esto, entonces por aquí vendría el eje Z de este sistema coordenado y aquí estaría la distribución de carga superficial ρ sub s, ¿vale? El disco cargado. Este problema se puede hacer de dos formas. Un método es considerar un diferencial de carga en forma de anillo. Entonces tomamos el campo eléctrico de un anillo y lo integramos. Ese es el método, digamos, más común que se puede encontrar en un libro de electromagnetismo. En este caso lo voy a resolver tomando un diferencial de carga tipo carga puntual. Entonces vamos a ubicarnos por acá. Y ahí tomaré el diferencial de carga. Pero a la vez voy a considerar otro diferencial de carga acá por el lado opuesto para analizar qué sucede con el vector campo eléctrico. Entonces, trazamos la distancia del elemento de carga hasta el punto P. Vamos a llamar a eso R minúscula, ¿vale? Y ya que los dos diferenciales están con respecto al eje del disco a la misma distancia, pues también entonces estarán a la misma distancia del punto P donde se va a calcular el campo eléctrico. Luego, para este diferencial también tendríamos el mismo R. Y llamemos a la coordenada a la que he tomado los elementos de carga simplemente un valor ρ. Podemos apreciar cómo el diferencial de carga de color rojo va a producir un elemento de campo. Voy a pintarlo acá, un elemento diferencial de campo eléctrico, mientras que el azul pues también a su vez va a presentar un diferencial de campo eléctrico. Todo esto para que podamos apreciar cómo, por la simetría del problema, las componentes del campo eléctrico paralelas al disco se van a anular. Son componentes que tienen la misma magnitud, pero que están apuntando en dirección opuesta. Y pues finalmente tener en cuenta que entre el eje del disco y el punto donde se va a determinar el campo eléctrico hay una distancia z. Bueno, ya con eso entonces podemos empezar a plantear el vector campo eléctrico. El campo eléctrico entonces va a ser igual a el campo eléctrico de un diferencial de carga que pues tiene la forma de campo eléctrico de una carga puntual, acá por dq sobre r cuadrado, en la dirección de un vector unitario r. Este vector unitario pues tendrá el sentido y la dirección del vector que vamos a determinar acá diferencial del disco. Para eso pues descomponemos el campo eléctrico a través de un ángulo que vamos a llamar acá θ. Por otro lado, tenemos que el diferencial de carga de Q puede ser escrito como la densidad de carga superficial por el diferencial de superficie. Y aquí estamos hablando de un disco, ¿cierto? Donde principalmente la integral de superficie va a depender del radio del disco. Miren que la magnitud del campo no depende
de sobre qué posición acá, digamos, angular he tomado el diferencial, sino que depende de a qué posición sobre el radio del disco he tomado el diferencial. Para un disco tenemos que el área vale pi por ρ cuadrado, pero de aquí nos interesa el diferencial de superficie, donde el que varía es el radio. Nos quedará de la forma 2pi ρ por dρ. Ahora sí, voy a proceder a descomponer el campo eléctrico en sus componentes ahí espaciales en ese sistema. Tendríamos lo siguiente, que el vector campo eléctrico va a ser igual a su magnitud, que es K por dQ sobre R cuadrado, por su componente paralela al disco. Esa componente se obtiene con el seno del ángulo, es la componente que está aquí opuesta al ángulo que voy a utilizar, sería seno de teta, y vamos a asociarle eso a un vector unitario ρ, que serían las componentes paralelas a donde está el radio del disco. Eso incluye todo el plano XY, que es donde está ubicado el disco, ¿no? Más la magnitud del campo eléctrico, K por dQ sobre R cuadrado, por el coseno de teta en la dirección del vector Z, o sea, en la dirección K. Muy bien, ahora, como ya lo habíamos mencionado, las componentes paralelas al plano del disco se van a anular. Eso lo podemos demostrar matemáticamente. Aquí, pues, por cuestiones de no extendernos tanto, simplemente lo voy a tomar a partir de la simetría del problema y la gráfica de los vectores campo eléctrico. Esas componentes desaparecen, entonces voy a despreciar el cálculo de esta componente y solo me voy a centrar en la componente que no se anula y que al final va a dar un resultado. Entonces de aquí tendríamos que el diferencial de campo eléctrico para el disco va a ser igual a K por dQ sobre R cuadrado coseno de teta en la dirección K. El paso siguiente es resolver la integral de este campo eléctrico. Entonces, integrando, el campo eléctrico, bueno, integramos a ambos lados de esta ecuación, integramos el campo, integramos la componente z del campo, la integral del diferencial de campo eléctrico, pues obviamente nos va a proporcionar el valor del campo eléctrico, y eso va a ser igual a K, que es una constante, dejémosla ahí fuera de la integral, por la integral de dq sobre r cuadrado por el coseno de teta. Esta integral se va a hacer para la carga eléctrica desde el primer diferencial, que vale 0, hasta que hemos tomado todas las contribuciones del disco, ¿vale? Todo el disco. Entonces empezamos a integrar hasta construir totalmente el disco. Bien, que sería toda su carga. Esto en la dirección K unitario. Ahora hacemos un análisis para resolver esta integral. Resulta que al modificar el valor del diferencial de carga, digamos, lo podemos colocar acá más cerca para diferentes ρs, o más lejos de donde está ubicado, eso va a ir cambiando el valor de ρ, lo que implica la variación de r y lo que implica el cambio en teta. Entonces hay una relación entre el cambio o la integral de dq con las variables r y teta. Es necesario pasar esta integral de carga eléctrica a variables espaciales. Para eso, pues, sustituimos el valor de la densidad de carga superficial. De tal manera que al hacer ese cambio, tendremos que el campo eléctrico vale la constante eléctrica, la integral de dq, pero dq, recordemos, vale ρ sub s por ds. ρ sub s por ds sobre r cuadrado por el coseno de teta en la dirección K. Ahora, ρ sub s es una constante dada por el problema. Dice ρ sub s vale 2 microcoulomb por metro cuadrado. Luego podemos dejarla fuera de la integral K ρ sub s, y pues ahora sí voy a sustituir el diferencial de superficie para este disco, que es de la forma 2pi ρ por dρ por coseno de teta sobre r al cuadrado.
en la dirección K unitario. Ahora nos damos cuenta que la integral va a ser resuelta con respecto al radio del disco, es decir, que vamos a hacerla desde 0 hasta R mayúscula, que sería el radio del disco. Y ese R mayúscula viene dado por la definición de la densidad de carga. La densidad de carga está dada para un espacio donde ρ siempre va a ser menor a 0.2 metros. Este es el máximo valor en el cual vamos a encontrar carga. Digamos, este sería el radio de ese disco, ¿vale? R mayúscula. Listo, como se va a integrar con respecto a ρ, pues lo más conveniente es pasar la función coseno de teta o la variable teta y la variable r a términos de ρ. Mientras se integre el disco, el valor de z siempre va a ser una constante. Esa es la distancia que hay entre el origen o el eje del disco hasta el punto donde se está calculando el vector campo eléctrico. Y ese es un valor constante. Particularmente en este problema vale 0.5 o menos 0.5. Entonces, para hacer este cambio, voy a utilizar la geometría formada por los valores ρ, z, r minúscula y teta. Esas tres variables forman un triángulo rectángulo, ρ, z y r minúscula, que voy a dibujar aquí. Listo, ahí tenemos ese triángulo. Por aquí va a estar ρ, por aquí estaría r, por aquí estaría z y aquí estaría el ángulo teta. Con ese triángulo pues podemos encontrar, por ejemplo, el valor de r y a través del teorema de Pitágoras. R es la hipotenusa de ese triángulo, es decir, es igual a la raíz cuadrada de ρ cuadrado más z cuadrado. También podemos encontrar la función coseno de teta. El coseno de teta es igual al cateto adyacente, en este caso es z, sobre la hipotenusa r. Z sobre r. Es decir, que el coseno de teta puede ser escrito como z sobre la raíz cuadrada de ρ cuadrado más z cuadrado. Listo, hacemos el cambio en la integral. Entonces el campo eléctrico puede ser escrito de la siguiente forma: K ρ sub s. Este 2pi es un valor constante, voy a dejarlo de una vez fuera de la integral. 2pi por la integral entre 0 y r de ρ por dρ, ρ por dρ sobre r cuadrado. Es elevar este valor r al cuadrado. Entonces, al elevarlo al cuadrado, esta raíz desaparece, se cancela, ¿cierto? Y quedaría ρ cuadrado más z cuadrado. Todo eso por el coseno de teta, donde el coseno de teta vale z sobre la raíz cuadrada de ρ cuadrado más z cuadrado, en la dirección K. Aquí podemos reescribir de la siguiente manera: z es un constante, podemos dejarlo fuera de la integral también. Este valor de K lo voy a escribir en términos de epsilon sub 0, entonces el campo va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que eso vale K, ρ sub s por 2pi por el valor de z, por la integral entre 0 y r de ρ por dρ sobre, si nos damos cuenta, estos dos términos tienen la misma base, ρ cuadrado más z cuadrado. El primero está elevado a la 1, este segundo es como si estuviese elevado a la 1 medio, entonces dejamos la misma base al multiplicarlos y sumamos los exponentes, que sería 1 más 1 medio, que eso da 3 medios. Y todo eso en la dirección del vector unitario K. Bueno, aquí podemos cancelar el pi, podemos cancelar un 2 con el 4. Para resolver esta integral se realiza una sustitución de la siguiente forma: CAU
igual a rho cuadrado más z cuadrado. Entonces, du es igual a 2 rho por d rho, ya que z es una constante. Podemos cambiar los límites de una vez. Si rho es igual a 0, entonces u va a ser igual a z cuadrado. Si rho es igual a r, u es igual a r cuadrado más z cuadrado. Con esta sustitución reescribimos el campo de la siguiente manera. Rho sub s sobre 2 epsilon sub 0 por z, la integral desde z cuadrado hasta z cuadrado más r cuadrado de rho por d rho, pero rho por d rho es du sobre 2. Du sobre 2 sobre rho cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Rho cuadrado más z cuadrado es u, es decir, u a la 3 medios en la dirección k. Se puede entonces integrar de una vez. Vamos a dejar este 2 fuera de la integral. El campo eléctrico va a ser igual a rho sub s sobre 4 epsilon sub 0 por z por la integral entre z cuadrado y z al cuadrado más r cuadrado de u a la menos 3 medios por du en la dirección k. Para integrar se aplica la regla del exponente. Entonces recordemos, la integral de u a la menos 3 medios por du es igual a u a las 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1. Eso es igual a tener u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio. Es decir, que este campo va a ser igual a rho sub s sobre 4 epsilon sub 0 por z por menos 2 sobre raíz de u entre z cuadrado y z al cuadrado más r cuadrado, todo en k. Bueno, como les decía, entonces la integral da u a la menos 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1. Eso es igual a tener u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio. ¿Cierto? Que este 2 acá es como tenerlo multiplicando, menos 2. Y u a la menos 1 medio, pues ese puede escribir como u a la 1 medio. Es decir, 1 sobre raíz de u, ¿vale? Que es lo que he escrito ahí en esa integral. Bueno, ahora podemos evaluar. Voy a simplificar este 4 con este 2. El campo eléctrico lo voy a escribir entonces de la siguiente forma. E es igual rho sub s sobre 2 epsilon sub 0 por z por, evaluamos límite superior, entonces queda menos 1 sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más r cuadrado, menos el límite inferior. Con el menos que hay acá, queda positivo, más 1 sobre la raíz cuadrada de z cuadrado. Raíz cuadrada de z cuadrado en la dirección k. Podemos reescribir el campo de la siguiente manera. Rho sub s sobre 2 epsilon sub 0 z por 1 sobre raíz cuadrada de z cuadrado, pues es igual a tener a 1 sobre z menos 1 sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más r cuadrado. Listo. Ahí podríamos decir que ya se tiene el campo eléctrico listo, se tiene el campo eléctrico calculado. Pero podríamos hacer aquí un pequeño cambio, y es multiplicar este z que está acá por todo el factor que está dentro del paréntesis, y quedaría de la siguiente manera. Creo que es una mejor forma de expresar este campo. Rho sub s sobre 2 epsilon sub 0 por este z
multiplicando este 1 sobre z, se van a cancelar y queda un 1 menos z sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más r mayúscula cuadrado, que sería el radio del disco en la dirección K. Bueno, podríamos decir que esta es una ecuación que nos va a servir en todos los casos de un disco, ¿cierto? Pero yo creo que para generalizarla voy a escribirla de la siguiente manera. Para este caso particular, para este problema dado por este enunciado, el campo eléctrico queda en la dirección del eje Z, pero en general nos damos cuenta que el campo eléctrico de un disco sobre su eje se puede escribir de la siguiente manera: 1 menos z sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más r cuadrado. En la dirección voy a ponerle un vector unitario que sería un vector perpendicular siempre al plano del disco. Rho sub s, recordemos, es la densidad de carga del disco y z es la distancia a lo largo del eje del disco en el cual nos vamos a ubicar para calcular el campo eléctrico. Z, pues, dado porque se ha tomado el plano del disco como el plano XY. Pero no sé, puede ser que tomemos como plano del disco el plano XZ. Entonces este sería el eje Y y esta sería una distancia a lo largo del eje Y. Se puede generalizar de esa manera: una distancia a lo largo del eje del disco, sin importar cuál eje sea. Y n, dirección siempre perpendicular al plano del disco. Esa, digamos, sí sería una manera o una forma general de escribir ese campo eléctrico. Que bueno, en el caso particular del problema que estamos resolviendo, pues sería esta ecuación, sería esta expresión. Bueno, ahora sí, con eso podemos empezar a mirar cómo es el campo eléctrico en las coordenadas que se nos ha indicado. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que la raíz cuadrada de z cuadrado, pues generalmente es la definición de valor absoluto de z, ¿no? Es decir que a pesar de que acá nos estén dando un valor negativo para el eje z, yo lo voy a considerar dentro de esta expresión como un valor positivo, que es lo que va a cambiar a la hora de determinar el campo eléctrico, que si estamos ubicados en z, en 0.5 para z, pues el campo, miren, va a apuntar a lo largo del eje z positivo. Pero si nos vamos al otro lado, a la parte negativa del eje z, en z igual a menos 0.5, pues el campo eléctrico iría apuntando en la dirección negativa de ese eje. Si z es igual a 0.5, obviamente pues, dado que la carga eléctrica está en microcoulomb por metro cuadrado, estas coordenadas, estas distancias, están medidas en metros. Pues aquí de hecho ρ vale 0.2 metros. Es decir, z debe estar en metros. El problema no da esa unidad, pero se concluye que en esa unidad debe ser medida. Bien, entonces el campo en la coordenada o el punto A, pongámosle de esta manera, va a ser igual a ρ sub s, que vale 2 microcoulomb por 10 a la menos 6 coulomb por metro cuadrado, dividido en 2 por epsilon sub 0, que vale 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newtons metros cuadrados. Todo eso a su vez multiplica a 1 menos z, que vale 0.5 metros, sobre la raíz cuadrada de 0.5 metros al cuadrado más el radio del disco al cuadrado, que pues el problema dice vale 0.2 metros. En la dirección K.
Bien, haciendo esa operación, el resultado es que el campo eléctrico va a ser igual a 8.08 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb en la dirección K. Listo, las unidades, pues bueno, esto es adimensional. Aquí olvidé colocar los metros. Los metros que están acá arriba se van a cancelar cuando estos metros al cuadrado se operen con esta raíz cuadrada. Aquí los metros cuadrados de la densidad de carga se cancelan con los metros cuadrados de epsilon sub 0. Esto es un coulomb multiplicando. Aquí tenemos un coulomb cuadrado dividiendo. Queda un coulomb dividiendo, que es este. Y este newton dividiendo en el denominador pasa al multiplicar al numerador. Y son las unidades de el campo eléctrico. Bueno, esto es E sub A. Otra forma de escribir este campo es E sub A es igual a 8.08 kilonewtons sobre coulomb en la dirección K. Cualquiera de las dos es una forma correcta de expresar ese campo eléctrico. Bueno, y esa sería la respuesta en el caso del inciso A. Para el inciso B, tenemos que Z es igual a menos 0.5 metros. Aquí también había olvidado las unidades, metros. Bien, en este caso, pues lo que les decía, la única diferencia va a ser en que el campo eléctrico cambia su sentido, pero no va a cambiar su valor. O sea, no voy a reemplazar acá Z negativo, de tal manera que este menos y este menos de más acá y cambie el valor numérico. Nada que ver, dado que en esta expresión se reemplaza siempre Z mayor que 0. Por la razón que les decía que este raíz cuadrada de Z cuadrado solo permite valores positivos para Z. Luego el campo eléctrico en este caso pues va a tomar el mismo valor, va a ser igual a 8.08 kilonewtons sobre coulomb, pero en este caso va a llevar un menos asociado al vector unitario K. Y listo, eso sería todo por este problema de campo eléctrico de un disco. Lo interesante pues es obtener la ecuación general del campo de un disco. Y bueno, al final pues lo que hicimos fue aplicarla. Esta sería la ecuación general. La pueden usar ustedes en cualquier campo que involucre, en cualquier cálculo de campo eléctrico que involucre una distribución de carga superficial en forma de disco. Siempre les va a servir. Creo que eso ha sido todo. Espero que este video les sirva, que les haya quedado claro lo que se resolvió, que tal vez les responda algunas preguntas, algunas dudas que tengan sobre este tipo de ejercicios. No siendo más por el momento, me despido muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad.